Pensamos que ahí nos vamos a quedar, pensamos que este dolor no va a pasar, pensamos que nada va a ser bueno de nuevo, pensamos que nunca vamos a volver a amar, que nunca más vamos a volver a soñar, que nunca más vamos a funcionar. Y eso es parte de esos cuentos que nos contamos que no son ciertos. Este tipo de cosas es imposible pasarlas sin Dios. No estamos hablando de ninguna religión, de ninguna secta, de ningún maestro, pastor, sacerdote, rabino. Estamos hablando simplemente que tiene que haber un Dios sobrenatural que nos ayude a pasar este tipo de cosas, porque si no, no lo pasamos, no podemos. El tiempo no sana nada. Tú puedes estar con la misma intensidad de duelo de aquí a 20 años si no lo procesas como debes de procesarlo. Creo que este tiempo que pasa no debe ser un tiempo en balde, porque tú vas a regresar a ese tiempo y vas a ver lo que hiciste y cómo Dios te acompañó y cómo Dios te mandó un equipo de personas para ayudarte a pasar este proceso. Yo estoy convencida y he visto en mi vida, en la vida de Gloria, en la vida de amigas, en cada persona que se ha acercado con nosotros y que hemos conocido su proceso, y volteas y ves lo que Dios hizo en ese tiempo. Nos ganó la risa. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en nuestro segmento Lugar Seguro. Gracias por estar con nosotros, por compartir lo que estamos aquí enseñando, tratando de ayudarles en el proceso de el duelo. Sabemos que el morir es algo natural de la vida, pero que no estamos listos jamás cuando esto sucede. Gloria compartió parte de su vida y su testimonio con estas experiencias y de verdad yo sé que muchas cosas se pueden aprender en libros, puedes tomar hoy en día miles de clases y cosas para poder a lo mejor aconsejar a alguien o saber qué decir, pero wow, nada habla más que una experiencia como las que Gloria ha tenido y vivido. Hemos hablado la semana pasada del proceso del duelo, hemos hablado de las etapas que hay del duelo y la negación, el hacer esos intercambios, las emociones, la depresión, el enojo y por fin la aceptación después de X tiempo, el poder aceptar que la muerte fue un hecho y quedarnos con lo mejor de la persona que amamos y que ya no está con nosotros. Y bueno, Gloria, he oído tu testimonio toda mi vida, he escuchado tus clases y te escucho y mucha gente va a decir, híjole, pues no, esta chava, ¿cómo puede estar así riéndose y hablando tan a la ligera? Y quiero decirles que soy testigo del arduo trabajo que ha sido salir adelante y algo que había yo querido decir en alguna de nuestros segmentos anteriores de nuestros episodios es que la palabra de Dios dice que si el grano de trigo no muere, no da fruto, ¿no? Uh-huh. Y es difícil pensar que estas crisis, estas pérdidas, estos duelos, todas estas situaciones que pasamos en nuestra vida nos hacen pensar que nos vamos a morir eternamente, que en vida no vamos a salir adelante y yo me acuerdo de mi mamá decir muchas veces, es temporal. Sí. Es temporal, pero cuando estás pasando en medio del valle de sombra de muerte... Ay, qué chistoso. Sí, es precisamente con lo que yo voy a decir. Pues mira, andamos conectadas y conste claro que no ensayamos, claro ¿ok? Que sí. Cuando estamos pasando por el valle de sombra de muerte, y me encanta que dice que cuando pases, pensamos déjame acabar mi idea. Pensamos que ahí nos vamos a quedar, pensamos que este dolor no va a pasar, pensamos que nada va a ser bueno de nuevo, pensamos que nunca vamos a volver a amar, que nunca más vamos a volver a soñar, que nunca más vamos a funcionar. Y eso es parte de esos
cuentos que nos contamos que no son ciertos. Y hoy vamos a hablar de los tipos de duelo. Me encanta porque sé que vas a hablar de personajes históricos que existieron y los diferentes duelos que pasaron y que nos vamos a identificar con eso. Mira, ahorita hablabas del Salmo 23 y para mí es importante que es la parte donde dice, aunque andemos en valle de sombra de muerte, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte, y lo vamos a pasar. Y en el valle de sombra de muerte quiere decir que era un valle. Y cuando pasabas por esos valles y el pastor guiaba a las ovejas medias ciegas, no les gustaba pasar por esos valles porque habían muchos peligros y no sabían qué peligros habían porque no veían bien. Pero el pastor sí. Y el pastor las iba guiando hacia ese valle que tenían que cruzar, que tenían que atravesar, pero no hacían un hotelito en medio de él. Y mucha gente le gusta estar en ese valle, no les gusta estar en el valle, pero ya que entraste a él, ya que entraste a ese túnel, como que hay gente que empieza a acomodarse en ese estado de duelo, que no es un estado, es un proceso. Y entonces, ¿qué pasa? Que hacen su hotelito y ahí se quedan muy contentos. Y dice que aunque lo pases, aunque lo tengas que pasar, y lo pasas no solo, lo pasas con el gran pastor. Hemos dicho muchas veces aquí que sin Dios, este tipo de cosas es imposible pasarlas sin Dios. No estamos hablando de ninguna religión, de ninguna secta, de ningún maestro, pastor, sacerdote, rabino. No estamos hablando de ninguna religión, de ningún rito, de ningún mito. Estamos hablando simplemente que tiene que haber un Dios sobrenatural que nos ayude a pasar este tipo de cosas, porque si no, no lo pasamos, no podemos. Y por eso es tan importante, y les digo una y otra vez, el tiempo no sana nada. Tú puedes estar con la misma intensidad de duelo de aquí a 20 años si no lo procesas como debes de procesarlo. Entonces, el luto es un viaje, es paso a paso y parecería que unos lo viven a diferente manera que otros. Por eso es que la gente se confunde y dice, es que fulanita de tal ya pasó y ya se fue de viaje y ya hizo esto y hizo el otro, ¿no? Y bueno, pues mucho gusto por la fulanita, pero nosotros pasamos el duelo de una forma diferente. Uno no puede establecer un tiempo. Lo que sí se puede establecer es que vas sintiéndote mejor cada vez. Recorres un rato, pero a veces como que te regresaste, como que dices, chin, ya había pasado por aquí y como que otra vez estoy igual. Quiero que entiendan que cada proceso es como una escalera de caracol, que vas subiendo y de pronto te enfrentas como que a lo mismo y dices, otra vez me regresé a donde estaba, pero si yo ya lo había pasado. No, quiere decir que vas un escalón más arriba y que llegaste a ese punto otra vez, pero ya vas más arriba, ya vas mejor. A lo mejor lo lloras. Ustedes no se imaginan las veces que yo he llorado de momentos, de saber que, yo tengo 15 años de haber perdido a mi esposo y hace poco estaba, no sé, como que estaba yo cantándole a mi nieta, porque tengo una nieta, mi historia no acabó ahí donde ustedes se quedaron. Tengo una nieta y yo le decía, tu abuelo te hubiera cantado esta canción, y le empecé a cantar. Y empecé a llorar, que de verdad, porque me conmovió mucho saber que sí, mi esposo le hubiera cantado esa canción. Y fueron segundos, pero después me acordé, yo le puedo enseñar a ella lo que su abuelo le hubiera enseñado. Y qué padre, o sea, la memoria de él, yo la hago vívida en ella y decir, hey, este era tu abuelo, esto hubiera hecho. Entonces, es importante saber que no todos pasan por el duelo de igual manera. Decíamos en una ocasión, los hombres rápido quieren pasarlo. No les gusta verte llorar. A la mayoría, ¿no? Hay hombres que lloran y lo expresan y ahí se mueren también, ¿no? Pero el hombre, por lo general, pasa rápido esa etapa, no quiere verse débil, no quiere verse en una forma que si siempre se le ha dicho que él es sacerdote, que él es el que puede todo, y de pronto se ve como débil si expresa sus sentimientos. Entonces, por eso el hombre pasa el duelo en una forma diferente, que si no lo expresa, hay muchos ataques al corazón.
de los hombres, porque no lo hablan, no lo expresan, no lo sacan. Entonces es importante entender eso. O sea, aunque la gente piense que lo tienes que pasar de cierta forma o en cierto tiempo, el tiempo no va a sanar nada. Lo que va a sanar tu corazón va a ser lo que tú hagas en ese tiempo. Lo que tú estás aprendiendo ahora en este podcast, lo que tú estás aprendiendo quizás de las personas, de la tanatóloga a la que vas o de la persona que a lo mejor ya pasó por ahí y te está aconsejando, lo que tú hagas con eso, el trabajo que tú hagas con eso es lo que te va a sanar. Y de verdad, o sea, yo sé que tú lo dices porque me viste, pero híjole, tuve que pasar por ese tiempo en el que me tuve que encerrar así, decir ahora quién soy yo, a encontrar mi identidad, porque yo me sentía tan perdida, que me sentía desechada, que me sentía desvalorada y que tal pareciera que lo único que me iba a dar valor era volverme a casar. O sea, eso es como que todo el mundo te quiere poner una persona. Perdiste un hijo, pues vas a tener más. O ya tienes más. O perdiste un esposo, te vas a volver a casar. O sea, como que siempre se quiere sustituir a la persona con otra persona. Mi esposo no acababa de morir cuando ya me andaban casando, ¿no? Tengo 15 años de viuda. No me he vuelto a casar y descubrí en mi viaje, ¿verdad? En mi sanidad, en mi viaje hacia mi sanidad, descubrí que no me quería casar. Descubrí que estoy feliz sola. Y hoy no estoy sola. Pasaron cosas en mi vida y hoy no estoy sola. Pero no necesito un hombre. Aclara que no estás sola no significa que tienes pareja. No necesito un hombre para que me venga a llenar lo que Dios me llena. Estoy completa en Dios. Y tengo una familia que el día de hoy, maravilloso. Tengo una nieta que vive conmigo, que vino de sorpresa y nunca me imaginé jamás en la vida estar viviendo esta etapa de mi vida. Pero no ella ni siquiera sustituir a nadie. Yo me siento plena, completa en Dios y tuve que pasar ese estado de identidad para saber que hoy no soy Eric y Gloria, soy Gloria y en la misma oración estábamos Eric y Gloria sin espacios y ahora soy Gloria y está bien y tuve que encontrar qué quería, qué no quería y eso es, híjole, bien importante porque mucha gente pierde un esposo o una esposa y el primer pelos tiesos que pasa es con ese se van porque no quiero estar sola. Las mujeres son muy dadas a eso y se equivocan. Entonces, no te equivoques. Si no puedes aprender a vivir en un tiempo solo, no quiere decir que vas a estar en soledad y mi soledad. No. Nada más es esa etapa de sanidad que necesitas, ese tiempo de sanidad que necesitas para encontrar tu valor, tu estima, tu identidad en donde tiene que estar. Y una vez que la encuentras y te quieres volver a casar, adelante, ¡qué maravilla! Y si encuentras a la persona correcta, más maravilla, porque es horrible equivocarte y una cosa es ser viuda y otra es ser divorciado. O sea, no porque lo mandes a volar porque no era la persona, porque te equivocaste. Pero te vas a equivocar si sigues en tus 4 sentidos queriendo llenar vacíos con otras personas. Ya hablé mucho. ¿Qué digo? No, yo creo que algo bien importante en este segmento que acabas de mencionar es que mucha gente lo dice. Uh-huh. Es que el tiempo va a pasar y el tiempo va a decidir y lo que necesita pasar es tiempo. Y creo que es importante entender que el tiempo nos sana. Como dijiste, que lo que haces durante ese tiempo. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo le decía a Gloria, necesitas un grupo de apoyo, necesitas un grupo que esté pasando lo que tú estás pasando, necesitas con quién identificarte. Y me decía, no, ¿tú qué sabes? Que no sé qué hay, no sé cuánto. Y muchas veces, como sabemos todo o sabemos, ya pasé un proceso similar y esto y lo otro, entonces pienso que sé todo, que no necesito a nadie, no quiero oír consejos. Eso es parte de la negación, claro, que hablamos exacto. La otra vez. Yo estoy bien y yo sé qué hacer y yo cómo hacer. Y me acuerdo que por fin fuiste a un grupo que algo te dejó.
Pero para mí lo importante es que en este tiempo lo tienes que pasar acompañada. Uh-huh. En este tiempo necesitas trabajar en el proceso. Si tú durante el tiempo te quedas sentada contigo mismo, con tu manera de expresar o que la gente vea tu duelo, que te está doliendo, lo que está pasando, y a veces lo usamos como una muleta para llamar la atención y me quedo ahí porque así me van a venir a visitar y ver, y de repente ves que ya no vienen. Creo que este tiempo que pasa no debe ser un tiempo en balde, porque tú vas a regresar a ese tiempo y vas a ver lo que hiciste y cómo Dios te acompañó y cómo Dios te mandó un equipo de personas para ayudarte a pasar este proceso. Yo estoy convencida y he visto en mi vida, en la vida de Gloria, en la vida de amigas, en cada persona que se ha acercado con nosotros y que hemos conocido su proceso, y volteas y ves lo que Dios hizo en ese tiempo, lo que aprendiste en ese tiempo. Y a veces oímos mucho. Hoy en día estamos saturadas de información, no de este podcast. Este sí es buenísimo y léanlo y promuévanlo y pásenselo a los amigos. Pero yo siempre he dicho que información con aplicación se convierte en transformación. Lo que tú estés escuchando, lo que pienses, donde sientes que estás atorada, si necesitas algo y buscas ayuda, ¿qué es lo que ha hecho que salgas adelante o que estés como estás ahora o que tienes la autoridad para hablar de este tema como lo haces? Nadie te cuenta lo que es un duelo, nadie te cuenta lo que es en proceso, nadie te cuenta las etapas, las has vivido una y otra y otra y otra vez en diferentes etapas. Claro. Pero hay que vivirlo, hay que procesarlo. Y aprender y decir, ¿cuál es mi siguiente paso? Uh-huh. ¿En qué etapa estoy? Uh-huh. Y no importa si te equivocaste o decir, híjole, llevo mucho tiempo así. ¿Qué hago? Se vale. Entonces, esto no es nada más, ahí estamos diciendo algo para entretenerte. Estamos dándote algo que sea útil a tu vida, para tu situación, para tu etapa, por el proceso que estés pasando. Y que apliques algo para que durante este tiempo que pasa hagas algo que te lleve a salir de ese valle de sombra de muerte, a salir de ese túnel, porque al final del túnel hay luz y lo vas a ver. Así es. Yo me da mucha, me encanta ver las historias de la Biblia, porque aprendo mucho en cuanto a, como decías tú hace rato, a algunos personajes que pasaron por la muerte y vemos la diferencia de cómo reaccionaron ante la muerte. Entonces, no sé si recuerdan quién es José el soñador. José, que el papá llegó, le puso una capa de colores y los hermanos estaban bien enojados con él. Y llegan los enojados muy lindos y pues lo venden. O sea, ¿qué es por eso? Por envidiosos. ¿No? Los venden por envidiosos. Y entonces el pobre José, bueno, se las vio negras durante toda su vida. Imagínate el pobre, o sea, no nada más lo aventaron un hoyo, lo venden, pero él en cada lugar a donde él va empieza dice, pues estoy en este lugar, bueno, pues voy a hacer lo mejor, y hacía siempre lo mejor y lo ponían en lugares de honra, aunque lo mandaron a la cárcel por no acostarse con la esposa del jefe. En la cárcel él hizo también lo pusieron en un lugar de honra y de influencia. Y la cosa es que llega un momento en el que todos aman a José. Él está de esclavo en Egipto y lo aman, y de pronto llegan sus hermanos de regreso sin saber que era él, lo tomaban por muerto. Y entonces tuvo un tiempo muy pequeño de volver a convivir con su papá, que amaba. Imagínate, ¿no? Tantos años y años y años sin estar sin su papá, y luego su papá pensando que su hijo había muerto. Entonces de pronto pues se enteran de la verdad y él llega a decir, no se preocupen, lo que ustedes hicieron para mal, Dios lo convirtió para bien. Y se reconcilian, toda la familia hermosa, las trae a Egipto a vivir y todo, y el papá se muere, ¿no? Obviamente, pues el papá ya era viejo. Y fue un duelo muy, muy dolido, pues fue un duelo muy fuerte para José, porque convivió muy poco tiempo con él. Pero lo que a mí me admira es que el pueblo, Egipto, hizo duelo por el papá de José. Y eso es una persona que dices, wow, o sea, qué influencia tuvo como para que todo un pueblo
hiciera duelo más días de lo que normalmente hacían. Entonces, me llama la atención mucho, ¿no? De cuánto amaban a este hombre que los había sacado de la hambruna y de tantas cosas, y de pronto lo ven sufrir y se unen a este sufrimiento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no conocemos a Job, ¿no? Como dicen, el pobre de Job, o el santo Job o algo así. Y Job de verdad era un hombre también muy justo, un hombre que de pronto se mueren al mismo tiempo su ganado, sus sirvientes y todos sus hijos y todas sus hijas. O sea, al mismo tiempo. No, es para volverte terrible. loco. Entonces, aquí lo que me admira es las palabras del santo Job, que dice, o sea, dice que se rasgó cuando oyó que sus hijos habían muerto, dice que se rasgó las vestiduras, ¿no? Y dijo algo que yo no puedo entender. Dice que se postró en la tierra y adoró a Dios. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, ¿cómo puedes hacer eso? Pues no, o sea, solamente se puede hacer con Dios, pero es un hombre que adoro. A lo mejor hay gente que para nada va a adorar a Dios, si lo maldice. La esposa de Job, por ejemplo. O sea, no nada más perdió también todo lo que Job perdió. Ella también perdió a los hijos, y a veces se habla de la mujer de Job como la insensata, la amargada y la resentida y la pagana. Pero esta mujer también ve que su esposo está ahora con una enfermedad que ahora lo han transportado al año actual como si hubiera tenido herpes, y que se estaba rascando con un ladrillo. Y entonces la mujer dice, hijo, man, ya perdí a todos mis hijos, ya perdí a todo igual que él, y también ya perdí a mi esposo. Entonces voltea y le dice, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Hay diferencias de esa expresión, porque muchos estudiosos de la Biblia hablan de la palabra que utilizó ella, que no fue maldice a Dios y muérete, sino bendice a Dios y ya muérete, por favor, y deja de sufrir, y pare de sufrir porque yo también estoy sufriendo, ¿no? Entonces, a diferencia de Job, que adoró, ya había perdido ella la integridad. Ella ya estaba enojada con Dios, ella estaba sacadísima de onda con Dios, pero de pronto me gusta tanto la escritura que habla de cómo se restaura a Job. Y Dios restaura a Job, le regresa su salud, y dice que tuvo hijos e hijas, y las hijas más hermosas de toda la comarca. Y no dice que no fuera con su esposa. Yo honestamente pienso que fue con su esposa. Yo honestamente pienso que ella tuvo oportunidad de arrepentirse y que Dios la restauró, porque no dice, la Biblia es bien clara cuando quiere ser clara, y cuando quiere ser clara y dice, no, pues tuvo hijos con la sirvienta y tuvo hijos con la sierva y lo que sea, pues ahí la Biblia es clara al respecto, y aquí no dice que no fuera con su esposa. Y yo creo que Dios restauró a esta mujer también. Otros dos ejemplos que, bueno, me encantan. David, cuando David está postrado pidiéndole a Dios que sanara al hijo que tuvo con Betsabé, que digo, fue un hijo que sale del pecado, fue un hijo que sale de un asesinato, fue un hijo que sale de algo terrible. Y el bebé viene enfermo, viene mal, y entonces David estaba orando por su sanidad y muere el niño. Y me encanta esta palabra porque dice que los siervos de David le ofrecían comer cuando el bebé estaba enfermo y él oraba por él. Y él no quería comer, él estaba en ayuno. Y ya que se entera que el hijo muere, entonces se levanta, se lava, se viste y va a comer. Entonces todo el mundo dice, pero ¿cómo si antes no comías cuando el bebé estaba enfermo, y ahora que murió, ahora comes? Y dice, ¿y por qué no? Pues cuando estaba enfermo, pues yo oraba para ver si Dios tuviera misericordia y lo sanaba. No lo sanó. Dice, Él no va a venir a mí, yo voy a ir a Él. Y esta escritura me gusta mucho, porque aquí David está diciendo, no va a venir el bebé aquí. O sea, ya murió, ya no está aquí, yo voy a Él. Por eso es importante la escritura, cómo te ubica a decir, ¿sabes qué? Es triste lo que pasó, y dice que David consoló a su mujer,
y después tuvieron otros hijos, pero es importante entender esto de la Biblia que habla de que ellos no van a venir a nosotros vamos a ellos. Y un último ejemplo que para mí encierra todo lo que de verdad significa el duelo y los pasos del duelo y todo lo que hemos hablado, que es en la vida de la historia de Ruth y Noemí, que primeramente Noemí sale con su esposo, los lleva a la tierra de Moab, una tierra donde no deberían de habitar según la ley judía, y habitan ahí porque había una gran hambre. Y entonces se supone que no deberían de haber echado raíces ahí, pero sus hijos, ella se va con su esposo, tiene 2 hijos también, y sus hijos se casan con las mujeres moabitas. Y de pronto se muere el esposo de Noemí y después se mueren sus hijos. Me identifico muy bien con esta mujer. Y entonces se mueren y entonces de pronto pues ella está, imagínate, ¿verdad? Toda sacadísima de onda en el duelo y le dice a las nueras, quédense aquí. Las nueras nunca tuvieron hijos ni nada. Quédense aquí porque yo ya me voy a mi tierra. Como que volvió en sí, dijo, yo ya me voy, ¿qué hago aquí? Esta no es mi tierra. Y entonces las nueras, ya sabemos que una se queda y Ruth dice, no me pidas que yo me vaya, a donde quiera que tú vayas yo voy a ir, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Y entonces algo bueno hizo Noemí, que esta nuera quiso seguirla y quiso saber de Dios. Y entonces llegan por fin a Israel y Noemí se siente toda mal, en duelo, avergonzada, porque llega pues con una nuera sin hijos, sin nietos ni nada. Y entonces le dicen, ella es Noemí. Noemí quiere decir placentera. Y entonces me encantan estos 2 versículos que se los voy a leer. Y dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, o sea, amargadita. Porque el Todopoderoso ha hecho muy amarga mi vida. Yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué pues me llaman Mara? Ya que el Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. 4 veces en 2 versículos, maldice a Dios con todo. Esas son las personas que están enojadas con Dios muchas veces. Pero de pronto Noemí, y aquí es a donde terminó el duelo de Noemí, y encuentra un propósito. El propósito de educar a su nuera en los caminos de Dios, de enseñarla cómo ella puede ser redimida por un pariente, porque eso se usaba, en enseñarle cómo acercarse al pariente. Ruth se casa con el pariente y tienen un hijo, el mismo que le dan a Noemí y que le es como un nieto porque es parte de su descendencia. Entonces, cuando encuentras tu propósito y qué hacer en la vida, tu duelo toma sentido. Creo que es bien importante el entender con estos ejemplos. A mí me encanta la historia de la Biblia porque es una historia verdadera, con personas verdaderas que sufrieron, que amaron, que perdieron, que han pasado por estos procesos y cómo a través de todos estos procesos Dios estuvo ahí. Dios estuvo ahí a pesar de absolutamente de todo lo que han hecho y al ver yo tus procesos y la manera en que has llevado este duelo y los diferentes duelos, creo que te da, toda la autoridad de podernos hablar y enseñar. Y me encanta el poder hablar de personas reales que existieron. Y de verdad, yo no me puedo imaginar lo que pasó José, lo que pasó Job, David, Ruth, y cómo están como un ejemplo. Personas con todos los defectos, con todas las debilidades, con todos los errores, pero que al final de cuentas todos pasaron por la muerte de seres queridos y cómo los procesaron y están en un libro de vida, en un libro que da vida, ¿no? Y como un ejemplo, de verdad como un ejemplo, y me encantó lo que hablaste de la esposa de Job, que todo mundo
habla de, no, pues cómo le dice a Job y lo maldice y maldice a tu Dios y muérete. No, pues ella también, imagínate, o sea. ¿Cómo hubieras actuado tú, no? No, pues olvídate, o sea, ya te vas y mandas a volar al esposo y a todo y ni te esperas a ver qué hace Dios, ¿no? Pero me encanta que des estos ejemplos porque están escritos. Si tú eres una persona que crees en Dios o no has leído estas historias, búscalas, léelas, identifícate, conócelas para que tú puedas adaptar esto a tu vida, ¿no? Ahora, ahí es muy importante entender que hay duelos que son muy, muy, muy patológicos. Hablamos de la negación, pero la negación en el duelo patológico es la negación de que la persona no murió. Entonces, ¿qué sucede? Que las personas dicen, prefiero pensar que se fue de viaje. Eso no es real. Uh-huh. Y te va a alcanzar ese pensamiento. Entonces, es esa persona que parece que no pasó nada. ¿Y por qué voy a llorar? Así como que, ¿qué pasó? Nada, pues parece que no pasó nada, está súper bien y sí, se fue de viaje y así yo creo, pero te va a alcanzar. No puedes vivir así porque es una negación patológica, ¿no? No es como en la etapa de duelo, sino que es realmente patológico. Ahora, la patológica también es la intensificación, que es la persona que sí llora, que sí grita, que sí expresa, pero a lo bestia constantemente. La intensidad está al 100 y tiene insomnio y no come y tiene culpa y se reprocha y tiene pensamientos suicidas y se aísla. Entonces, esa persona está pasando por un duelo tóxico. Y de verdad, yo les digo, o sea, he conocido a muchas personas, ¿no?, que pasan por este tipo de duelo de verdad y necesitan ayuda profesional. Cuando estás en este tipo de cosas, no, ni tú, ni el pastor, ni alguien que no sea una persona profesional puede ayudar. Entonces, más bien las amuelas diciendo, eso ya no es de Dios, y cómo te enojas, y cómo estás haciendo esto, y cómo te estás culpando. O sea, sí, uno reconoce que hay personas que de pronto tiene 20 años con la misma intensidad y eso es patológico. Eso no debe de ser. Y creo que desafortunadamente cuando estás metido en esto no te das ni cuenta. O sea, no es culpa de la persona, sino simplemente no te das cuenta que estás viviendo en esta toxicidad. Y tenemos una persona que ha asistido a nuestros talleres y su hermana había fallecido hacía 20 y pico de años y ella no había podido superar la muerte de su hermana durante todos estos 25 años o casi 30 años hasta que se da cuenta por qué seguía en ese duelo súper tóxico. Uh-huh. Y escuchando precisamente lo que estamos explicando en este podcast que dando unos talleres, ella se dio cuenta que esta hermana tomó el lugar de una mamá que la había maltratado muchísimo durante su infancia. Fue una mamá muy, muy, muy mala. Y esta hermana tomó ese lugar de mamá. Entonces a esta chica no nada más se le murió la hermana, sino se le murió la figura materna que tomó ese lugar. Entonces, al momento en que ella entiende el por qué duró tanto tiempo este duelo, realmente fue increíble ver su cambio emocional, su cambio espiritual, conociendo a Dios, sabiendo de Dios, sabiendo lo que es la muerte, sabiendo la teoría, pero necesitó una ayuda externa para ayudarle a entender lo intenso de este proceso, lo dañino que había sido para su vida, porque ella no había podido ni disfrutar su vida viviendo en este duelo, la ausencia de su hermana, pero que al mismo tiempo era esta figura materna que se le había ido y su mamá aún vivía. La historia termina bien porque ella a través de este proceso logra poder restituir la relación con su madre, hablar de este tema y fue súper, súper liberador. Entonces, el por qué estamos hablando de esto, porque no puedes vivir en un duelo eterno porque te estás muriendo en vida, no estás viviendo el hoy. El pasado es pasado, el futuro no lo sabes, el presente es un regalo.
y no estás viviendo el hoy, viviendo en algo que no existe, que tú te estás creando, que tú te estás creyendo, que no hay poder humano ni divino que te ayude hasta que tú no decidas que quieres vivir diferente y que lo que tú estás creyendo es algo que tú has creado para ti y que no es bueno ni sano y puede provocarte enfermedades, puede provocarte distanciamiento de tu familia, puede provocarte tantas cosas con esto que tú has optado porque es parte de ti y no lo es. Fíjate que yo tuve la oportunidad de aconsejar a una señora que había pasado por el duelo de su hijo, lo mataron. Y cuando le pregunté qué había pasado, ella lloraba desconsoladamente y a gritos. Y cuando le pregunté qué hacía cuánto, me dijo hace 20 años. Y el problema con esto no quiere decir que fuera fácil, pero se había perdido durante todos estos 20 años con esa intensidad que nunca bajó, de nacimientos de nietos, ahora de bisnietos, fiestas que ya no le invitaban, eventos, familia. Y entonces ella se fue dando cuenta de todo lo que se ha perdido porque obviamente a estas alturas ya sus hijos ya están hasta acá, o sea, sí, todos pasaron por el duelo, todo fue horrible, espantoso lo que pasó, sin embargo, todos siguieron viviendo, ¿no? Y ya no la quieren ahí en las fiestas porque siempre no les permite a ellos ni siquiera disfrutar porque tienen que tener presente la ausencia de su hermano. Y cuando ella se da cuenta, cuando empiezo a hablar con ella y empezamos a platicar y todo, ella de pronto como si le prendieran un switch, dijo, ¿qué he hecho ¿de qué me perdí? Dice, está a punto de nacer mi bisnieta. Y le dije, pues lo peor es seguir haciendo lo mismo un día más. ¿Ya te diste cuenta? Cámbialo. Y no sabes cómo le cambió la vida a esta mujer. Ha podido disfrutar, ha podido darse cuenta, ¿no? Otro duelo patológico es el ambiguo, el que no sabe si la persona murió o no. Y un secuestro, una persona adoptada que no sabe si sus padres viven o no, de dónde viene y todo, y vives con eso constantemente. Entonces, ¿qué sucede? Que estás constantemente viendo a la puerta, ¿no? A lo mejor la persona regresa, a lo mejor no pasó lo que me imagino, a lo mejor no sucedió. Y este tipo de duelo es terrible porque estás reprochándole a esa persona, reprochándote a ti, súper protegiendo a los que te quedan. Es una incredulidad persistente de que ya no va, de que esta persona ya no existe. Y entonces es una intensificación constante. Entonces todos estos duelos son duelos que no nos permiten entender que a pesar de que sea el duelo más difícil y terrible, tú estás aquí por una razón. Aunque te quieras morir. Ay, nunca se me olvida una señora que llegó con una muñeca a mi casa. Había perdido a su hijita ahogada en una alberca. Ay, qué horror. Y ella tenía esta muñeca que no soltaba. Y le digo, ¿qué pasa con la muñeca? Esta era la muñeca favorita de mi hija y no la voy a soltar. Entonces, bueno, me atacaba esa señora bien y bonito, pero yo le dije, un día te vas a acordar de mí y vas a soltar esa muñeca. Vivi, pasaron años. Y un día me invitaron a dar una plática ¿y por qué salió esa mujer? Porque la persona que me invitó, ella fue la que llevó a esa mujer a mi casa. Le dije, oye, ¿no te acuerdas de esta mujer? Me dice, ay, claro, aquí está. Y yo, ¿qué? Casi me da el ataque. Y bueno, la señora me vio y me dice, ya dejé la muñeca. Bueno, me abrazaba. Es una mujer que consuela ahora a otras madres. Bueno, una transformación impresionante. Por supuesto, yo la di 10 años después, si quieres, pero te da... O sea, cuando yo vi a esta mujer, tuve tanta esperanza y me confirma lo que yo sé. Si tú no haces cambios, si tú no haces cosas para salir adelante, rodeándote de personas, que eso lo vamos a hablar en el último podcast, que te ayuden a pavimentar tu salida de este dolor. No puedes vivir en dolor. Tu estado no está hecho, tu vida no está hecha para vivir en dolor constante. Y de veras se puede vivir, se puede disfrutar de la vida. Yo creo que dijiste algo muy clave antes de despedirnos.
creo que podemos diagnosticarnos. O sea, si tú estás escuchando esto y sabes hace cuánto murió el ser querido, cuántos años han pasado, de qué te has perdido, qué te ha dicho la gente que te ama, que no quieres escuchar. Creo que llega un momento en que ya no quieres sentir el dolor, ya no quieres. Tú debes querer el cambio, que debes querer el vivir, porque tú estás aquí por un propósito. Tú estás aquí porque Dios tiene planes para aquí. Tú estás aquí porque eres importante para las otras personas. Tú estás aquí aún porque no es tu tiempo. Uh-huh. Y no podemos redimir el tiempo, pero sí puedes hacer un cambio que depende de ti. Nadie puede dar el paso por ti. Y si estos podcasts te ayudan a poder entender en qué etapa estás, a poder entender cuánto tiempo llevas así, a poder darte cuenta de toda la gente a tu alrededor que se ha perdido de ti, que tú te has perdido de ellos y que dices, no tengo un minuto más que perder. ¿Cuántos días, meses, años más quieres vivir así? Así es. Ahí tiene que llegar. Nadie puede cambiar lo que no reconoce. Uh-huh. Y tenemos que reconocer cuando nuestra actitud, cuando nuestra conducta, cuando el tiempo que llevamos en una postura uh-huh. y decir, ¿qué me ha dejado esto uh-huh. a mi vida? Exacto. ¿Cómo te ha servido? Uh-huh. ¿Cómo está tu vida Exacto. con esto que tú has decidido vivir? Porque no es la culpa ni de tus seres queridos, ni de la persona que murió, ni de Dios, ni de nadie. Y nadie tiene el poder de hacerte a ti cambiar si tú no quieres cambiarlo. Exacto. Y no estamos haciendo algo ligero de la pérdida de alguien, pero sí vivir en un duelo tóxico, en un duelo que te está destruyendo en vida, es algo que tú tienes que valorar y que evaluar, y que estamos aquí para decirte que sí se puede. Así es. Que hay formas, hay maneras, hay personas que tú tienes que despertar un día y decir, ni un día más. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo más quiero seguir así? Así es. Y que sí se puede. Pues esperamos de verdad que tú puedas pasar la información de esto que has escuchado, que estamos a tus órdenes, que veas todos los abajo de tu pantalla, todos los medios sociales, y que tomes este enlace para pasarlo a tus compañeros, a tu familia, a quien pienses que más lo necesita. Pasa la voz, apóyanos en este podcast porque sabemos que estamos dando vida a personas que lo necesitan y que se puede salir adelante. De verdad que es un gusto poder entrar a tu carro, a tu casa, a donde quiera que nos estés escuchando y poder dar estos consejos que dan vida. Así que te queremos ver nuevamente aquí en este lugar seguro. Y pues sí, es importante entender esto, que estás en un lugar seguro donde no nada más vas a escuchar algo que te endulce el oído, sino algo que te dé la seguridad para dar pasos importantes para tu vida, porque eres el único que lo puede hacer y con la ayuda de Dios todo se puede en Él que nos fortalece. Nos vemos a la próxima y el tema que sigue va a ser el duelo tóxico, es decir, atorados en el duelo. Cuando estamos atorados en el duelo y cómo ya vamos a decirte cómo vamos a salir. Ya vamos a salir. Vamos la semana que entra vamos a salir y te invitamos a este espacio, tu lugar seguro.